Muy buenas noches. Mi nombre es Mauricio Fernández, yo soy enfermero especialista en oncología. Agradecerle la oportunidad pues de tener este pequeño videoconversatorio acerca de lo que es el cáncer de próstata y la visión de enfermería especialista en oncología en este tema. Bueno, como ya les dije, mi nombre es Mauricio. Actualmente trabajo en el Instituto de Cancerología de las Américas, en la sección o en la sala de quimioterapia y ocasionalmente en radioterapia. La agenda para este pequeño videoconversatorio, llamémoslo así, o esta videoconversación, vamos a hablar de qué es la próstata y cuál es su anatomía benigna, cuál es su ubicación anatómica. Vamos a hablar de qué es el cáncer de próstata como tal, cuáles son los métodos de prevención y promoción, y pues ahí nos vamos a dar cuenta de una pequeña eh, gran hueco vacío que tenemos en el momento de prevención y promoción. Ya ahí lo vamos a ver un poco más a profundidad. ¿Cómo se hace el diagnóstico actual y qué es la recomendación de acuerdo a la guía colombiana que tenemos de cáncer de próstata? Y cuáles son los tratamientos que tenemos de manera muy general para el cáncer de próstata. ¿Qué es la próstata? Es una pequeña glándula, tiene normalmente en condiciones normales el tamaño de una nuez, pero a medida que aumentamos en edad, los hombres, el tamaño de dicha glándula o de dicha nuez empieza también a aumentarse. Es progresivo, es una glándula y pues ella tiene un crecimiento normal, ¿cierto? ¿Cuáles son las funciones que cumple normalmente dicha glándula? Pues son más orientadas hacia la parte sexual y reproductiva, con una pequeña parte en la parte urinaria o en el sistema urinario, obviamente porque por su ubicación anatómica lo atraviesa o le pasa a la uretra. Entonces, desde las funciones sexuales y reproductivas, estamos viendo que es la encargada de la producción de líquido seminal de manera general, ¿cierto? Su ubicación anatómica, entonces la vamos a encontrar justo debajo de la vejiga, delante del recto y atravesada literalmente por la uretra. Se compone de dos lóbulos, digamos que como para tener una referenciación específica de la anatomía. Tiene una zona central que digamos que esa zona central es la que más o nos genera el antígeno prostático específico, es donde se produce, y tiene una zona periférica de los lóbulos, que es donde lamentablemente pues se producen entre el 70 y 75% de los tumores de la próstata. Eh, Como les decía inicialmente, puede haber un crecimiento y se considera benigno, ¿cierto? Porque a medida que aumentamos en edad, ella también aumenta en tamaño. Sin embargo, es importante tener en cuenta que toda enfermedad oncológica es el crecimiento desorganizado, excesivo y con pérdida de la función de las células de cualquier parte del cuerpo, ¿cierto? Específicamente estamos hablando de la próstata, entonces de las células prostáticas en este caso. Al ser una enfermedad oncológica, también las células tienen facilidad o tienen potencia o son potencialmente metastásicas e invasoras, es decir, se pueden diseminar hacia otros órganos. Cuando hablamos de los órganos predilectos para dicha diseminación o dichas metástasis, encontramos que a nivel prostático, las glándulas prostáticas, encontramos múltiples lesiones a nivel óseas, sobre todo en columna, en pelvis, ¿cierto? Pero también encontramos diseminación a otros órganos como el hígado, los pulmones, a nivel cerebral también encontramos ocasionalmente cierta diseminación. Digamos que en orden de diseminación encontramos hueso, hígado, pulmón y el nivel cerebral. Listo. En la actualidad o en los últimos 10 años, la aparición de nuevos casos han venido en aumento
no solamente a nivel mundial, sino a nivel Colombia también. Entonces, digamos que tenemos una epidemiología bastante marcada, donde en Colombia diagnosticamos 9.564 nuevos casos de próstata, eh, con un aproximado de 3.000 muertes asociadas a esta enfermedad. Entonces encontramos que, o vamos a ir observando que existen factores de riesgo asociados al desarrollo de la enfermedad, y estos factores de riesgo tenemos dos grandes corrientes, que son factores de riesgo no modificables y factores de riesgo modificables. Los síntomas asociados a la próstata o al cáncer de próstata no varían mucho de una hiperplasia benigna de próstata. Es decir, vamos a encontrar dificultad para orinar, para iniciar la micción, para iniciar ese chorro inicial, es donde encontramos la dificultad para orinar. Aparte de eso, vamos a encontrar que es el típico paciente que presenta nicturia o múltiples micciones en la noche para orinar. La vejiga se siente llena, hay presión de ese crecimiento prostático, entonces vamos a encontrar esa sensación de deseo de ir a orinar, o que se despierta el paciente a múltiples veces en la noche para orinar. Aparte de esa dificultad y esas múltiples ocasiones de micción en la noche, vamos a presentar una disminución del calibre del chorro de la orinada o de la micción, y un chorro lento y muy débil. Es decir, si normalmente el chorro urinario va hacia adelante, se proyecta hacia adelante en estos pacientes cuando tienen síntomas ya de obstrucción por crecimiento de la próstata, ya sea benigna o ya sea un cáncer instaurado como tal con crecimiento de la próstata, ese chorro ya no va a ser en proyección hacia adelante, sino va a ser una proyección hacia abajo, o va a ser un chorro débil, como hacia la punta de los pies. No es un chorro proyectado hacia adelante como tal, sino caído hacia la punta de los pies. También se pueden presentar una disfunción eréctil asociada a la enfermedad de la próstata. Evidentemente, en casos muy importantes vamos a tener sangre en la orina, y obviamente en enfermedades obviamente ya muy avanzadas vamos a encontrar dolor en la cadera, en la columna, en los huesos como tal. Si asociamos, digamos que ya hay una lesión metastásica en huesos de la columna, pues podemos encontrar fracturas patológicas, y si encontramos una fractura patológica, pues podemos encontrar compresión de los nervios, que nos va a dar debilidad en las piernas, en los pies, sensación de entumecimiento, ¿cierto? Y hasta dificultad en el control de los esfínteres urinarios, y el esfínter anal también puede ver afectado por esta... pues por esta compresión de esta fractura que se presenta en la salida de las raíces nerviosas de la médula espinal. Entonces, básicamente son síntomas muy difusos para poder decir, no, es que está teniendo dificultades en la orina, o está teniendo nicturia, múltiples episodios urinarios en la noche, y por eso se está presentando, tiene un cáncer. No, digamos que hay que ir a hacer un diagnóstico real, pero esos son los síntomas iniciales que podemos llegar a presentar en el desarrollo de las fases iniciales de la enfermedad. Ahora sí, los factores de riesgo no modificables, digamos que hay dos básicos, que es la carga del componente familiar y las alteraciones genéticas que se pueden llegar a presentar en el ADN, pues en los diferentes genes. Eh, la carga genética o la carga herencial que tenemos la vamos a estudiar simple cuando hay una relación directa en el primer lazo de consanguinidad, es decir, padres, hermanos, o en los abuelos con una carga ya mayor, ¿cierto? Y obviamente hay digamos, un factor de riesgo que no podemos modificar, que es la raza afrodescendiente o la raza negra. Tiene un mayor factor de riesgo para el desarrollo de dicha enfermedad,
Y hasta hace unos años se creía que también había un factor de riesgo para una alta tasa de mortalidad asociada al cáncer de próstata en la raza negra. Pero digamos que se encontró un sesgo importante en el ingreso al diagnóstico temprano y al ingreso a los tratamientos de manera temprana y oportuna. Sobre todo, ese fue un estudio que se hizo a nivel de Estados Unidos, en Norteamérica, donde se evidenció obviamente que por temas raciales y de discriminación racial, los afrodescendientes o la raza negra americana tenía menor posibilidades de diagnóstico temprano y menor posibilidades de ingreso a los tratamientos de manera oportuna y adecuada para el mantenimiento y la curación del cáncer de próstata. Por eso se encontró que sí hay una mayor mortalidad en dichas razas. No obstante, eso no es solamente en Estados Unidos, es decir, si lo extrapolamos a Colombia, podemos encontrar que la especialidad de urología es una especialidad que en regiones aisladas de las urbes grandes como Medellín, Bogotá, Cali, no sé, Bucaramanga, los Santanderes, tienen, digamos que un acopio grande en la especialidad de urología, pero las departamentos más aislados como el Chocó, ya les voy a mostrar una imagencita donde tenemos la distribución de esta especialidad. También hay un factor asociado, ¿cierto?, con esta distribución. Es decir, el número de urólogos por departamento, podemos ver que Chocó, La Guajira, Amazonas, Baupés, Guajira, que son departamentos un poco más o menos desarrollados en cuanto a la entrega o a la prestación de servicios de urología, pues son factores que van a asociar a una detección tardía, un ingreso a programas de tratamientos tempranos. Entonces, esos retardos o esas demoras en esta prestación de salud, pues también se van a ver reflejados las estadísticas de mortalidad e incidencia y de detección de estos pacientes en fases tempranas de la enfermedad. Entonces, a tener en cuenta que no solamente es en Estados Unidos o ese factor de riesgo, o digamos esa disminución en la prestación de servicios, sino en Colombia, pues en los diferentes departamentos más aislados o en los departamentos más aislados también podemos llegar a encontrar esas notas bajas de prestación de servicios o prestación del tratamiento como tal. Los factores de riesgo modificables, digamos que aquí encontramos que son factores de riesgo modificables de manera general para múltiples enfermedades, dentro de las cuales está incluida el cáncer de próstata. Ya sabemos que el alto consumo de carnes rojas se relaciona con el desarrollo de enfermedades colorectales y enfermedades de páncreas, con enfermedades oncológicas del páncreas, ¿cierto? También está asociado el alto consumo de carnes rojas a enfermedad como cáncer de próstata. Entonces, a tener muy en cuenta el consumo alto de carnes rojas. Obviamente, el sedentarismo y manejo de peso inadecuado. Cuando hablamos de sedentarismo, muy seguramente también estamos hablando de unas características de obesidad y aumento del perímetro del índice de masa corporal, que nos aumenta factores como un factor de riesgo para el desarrollo de múltiples enfermedades oncológicas, dentro de las cuales encontramos también la próstata. El consumo excesivo del alcohol y el tabaco también son factores desencadenantes o factores que nos aportan múltiples factores de riesgo para el desarrollo del cáncer, y obviamente el trabajo con enfermedad, con contaminantes químicos, o al estar en la exposición del trabajo con químicos también es un factor de riesgo que tenemos asociado a el cáncer de próstata. Y aquí es donde entramos a la prevención y promoción, y aquí es donde hablamos al inicio que se presenta un gran vacío. Es decir, no existe en la actualidad una, digamos, algo específico desarrollado para prevenir el cáncer de próstata. No existe. Es decir, lo que hacemos es emplear múltiples
actividades que nos permitan mejorar la calidad de la salud de las personas y obviamente con eso disminuir los factores de riesgo modificables de el desarrollo del cáncer de próstata. Por ejemplo, elegir una dieta saludable. Todos sabemos que elegir una dieta saludable no solamente está enfocado para el cáncer de próstata, está enfocado para cualquier tipo de enfermedad oncológica y de hecho para enfermedades no oncológicas de tipo cardiovascular, el manejo de diabetes y enfermedades metabólicas, también contribuye en gran manera una elección de una dieta saludable. Pero dentro de estas es importante que sea una dieta baja en contenido de grasas, es decir, baja en contenido de grasas saturadas que no funcionan para nada en el organismo de manera adecuada. Obviamente también incluimos los embutidos como un factor de riesgo asociado, entonces el disminuir el consumo de riesgo de embutidos también nos beneficia como un factor protector para la prevención y la promoción de del cáncer de próstata. Y evidentemente el aumentar la cantidad de frutas o el consumo de frutas y verduras, dietas ricas en fibra de manera diaria, también nos beneficia para como un factor protector o como una prevención, digamos, dentro de lo que hablamos inicialmente de la promoción y prevención del cáncer de próstata. Si ajustamos los factores dietarios, de una dieta saludable, ajustamos evidentemente parte de nuestro peso corporal, ¿cierto? Entonces, mantener un peso saludable también está asociado a esta prevención y promoción o está enfocado a esta prevención y promoción, pero no solamente es el factor dietario lo que nos va a desarrollar un mantenimiento del peso saludable, el hacer ejercicio la mayor cantidad de días posibles dentro de la semana también es un factor protector o es un factor de prevención y promoción para las enfermedades, no solamente de cáncer de próstata, sino todas las enfermedades oncológicas. Es decir, el realizar ejercicio la mayor parte de los días de la semana es un factor protector para las enfermedades. Pero aquí quiero hacer hincapié en que de hace unos años para acá se ha tenido una creencia que, por ejemplo, el ciclismo es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad de la próstata, para el cáncer, específicamente para el cáncer de próstata. Y esto se ha comprobado, se han realizado múltiples estudios y de hecho se realizó como en el 2012 un metaanálisis donde estudiaron, se hizo múltiples relecturas de estudios donde se encontró que no existe una relación directa entre el realizar ciclismo con aumento o, o como factor de riesgo para el desarrollo de cáncer. Por el contrario, se logró demostrar que realizar ejercicio como el ciclismo es un factor protector para el desarrollo de una enfermedad como el cáncer de próstata. Obviamente, el ciclismo sí tiene factores asociados pues a lesiones o molestias geniturinarias, si no utilizamos pues un sillín de manera adecuada para practicar el deporte, pues podemos presentar dolores en el momento de una erección o por compresión del nervio pudendo, y hay unos factores asociados sí a múltiples molestias geniturinarias, pero no está asociado el cáncer de próstata con el ciclismo, es decir, hay que quitarle esa idea que múltiples hombres tienen en la cabeza que el ciclismo les ayuda o les aumenta el riesgo del desarrollo de una enfermedad oncológica como el cáncer de próstata. Por el contrario, la previene el desarrollo de esta enfermedad. Listo. Entonces es importante hacer múltiple o hacer mucho énfasis cuando estemos dando charlas de prevención y promoción en enfermedades oncológicas, sobre todo desmitificando, rompiendo esos mitos que se crean falsos, digamos, en la población general. Al igual que el diagnóstico, entonces desde hace muchos años se ha venido creyendo que solo el antígeno específico de próstata en sangre es suficiente para una
para un diagnóstico temprano de la enfermedad. Resulta que no. Resulta que a los hombres nos es muy incómodo el tacto rectal. Completamente de acuerdo, es una situación bastante incómoda realizarlo, pero no es excluyente y es necesario si se tienen múltiples antecedentes o múltiples factores de riesgo o ya se tiene un antígeno específico de próstata, un examen de sangre que nos muestra un aumento progresivo o un aumento relativo de este antígeno. Es importante, es decir, el tacto de próstata no, el antígeno específico de próstata, perdón, no es excluyente para realizar el tacto rectal. Listo. Entonces, importantísimo, la guía colombiana recomienda que no se deben realizar exámenes de detección temprana en pacientes menores de 50 años. ¿Cierto? Sin tener, obviamente, un factor de riesgo o múltiples factores de riesgo asociados, como alteraciones genéticas o herencias familiares del desarrollo de cáncer, ¿cierto? Entonces, es importante que la guía colombiana no lo recomienda. Pero si tenemos herencia familiar o algo así, hablar con el médico que nos está haciendo la consulta de PIP, es importante decirle, ve, doctor, yo tengo... mi papá, mi hermano desarrollaron cáncer de próstata, yo tengo 45 años, si no es cierto, si bien es cierto, no estoy dentro del rango poblacional a evaluar para una detección temprana, si tengo una carga herencial y genética bastante marcada para ver si de pronto hay posibilidades, ¿cierto? Entonces es importante tener muy claro cuáles son los antecedentes familiares para poder ir pensando en hacer un tamizaje un poco más temprano, ¿cierto? Y no quedarnos solo, no, es que la guía colombiana mandó solo a pacientes mayores de 50 años, porque tenemos que hay otros factores también a tener en cuenta y una detección temprana implica un tratamiento oportuno que nos da una curación, tasas de curación mucho más altas. ¿Listo? Y es importante que si el antígeno y el examen de tacto rectal se hizo a los 50 años y salió completamente normal, la guía recomienda que se debe realizar un control a los 5 años. Esa es la recomendación general que se tiene del tacto rectal nuevamente y del antígeno específico. Si se encuentra algún tipo de alteración en el examen de sangre, ya el médico derivará o el urólogo realizará una revisión concienzuda del caso específico y derivará para poder realizar algún otro método o alguna otra examen más cercano cada 6 meses, al año, ¿cierto? De acuerdo a cada situación específica, para poder tener un diagnóstico temprano. Entonces, esto es una detección temprana de la lesión o de una alteración en la próstata. Ya cuando vamos a hablar de un diagnóstico temprano porque encontramos una PSA anormal, ahí sí la guía es bastante tajante y dice, si hay una PSA anormal en pacientes con antígeno específico de próstata en sangre anormal, a los establecidos por el rango de edad que se tenga, es necesario hacer una biopsia prostática para obtener un diagnóstico histológico, un grado y un volumen tumoral. Eso es muy importante al momento de realizar el diagnóstico como tal de la enfermedad. Los hombres que han sido sometidos por primera vez a una biopsia para el diagnóstico de cáncer de próstata, esto es supremamente importante. La guía es bastante enfocada y dice que se deben tomar al menos 10 muestras del tejido, idealmente 12, pero al menos debe ser 10 muestras para tener un rendimiento diagnóstico en la prueba histológica. Y en los pacientes que se tenga un compromiso extraprostático, es decir, que ya se sospeche que hayan lesiones de diseminación de la enfermedad, la guía también es bastante
tajante al decir que si se va a realizar un tratamiento con intención curativa, es muy importante hacer una resonancia magnética como imagen diagnóstica de extensión de la evaluación clínica. Es decir, no es necesario irnos a hacer un PET scan o una gamografía ósea de entrada si solo se sospecha que hay un compromiso extraprostático con la resonancia. Listo. Entonces es importante que cada caso se evalúe de manera individual y se tenga muy en cuenta el caso específico del paciente que tenemos enfrente para evitar digamos, el uso excesivo de las imágenes que no requerirían realizarse en ese momento. Y ya como tal, a tener en cuenta el tratamiento. Entonces, el tratamiento va a estar encaminado eh, por diferentes vertientes y los diferentes estadiajes que se tengan de la enfermedad. Obviamente encontramos múltiples frentes, encontramos una prostatectomía radical, un manejo quirúrgico que se hace en el paciente, ¿cierto? También encontramos pacientes con radioterapia externa. Normalmente en Colombia se manejan dos vertientes de la radioterapia como tal, digamos dos vertientes, no sino dos técnicas específicas de la radioterapia externa, que son la conformal y la IMRT. ¿Cierto? Cada una con sus beneficios, cada una con sus riesgos que van a ser entregados y explicados de manera explícita por el radioterapeuta que esté. También se tiene radioterapia o intersticial, perdónenme, como braquiterapia y actualmente en algunos centros oncológicos se está haciendo una aplicación de altas dosis de braquiterapia bajo múltiples o bajo diferentes técnicas, espaciadores de Space OR, diferentes técnicas que se están utilizando en la actualidad para el manejo más específico y más directo de las lesiones que se tengan a nivel de próstata, pero obviamente todo va a estar encaminado y dirigido por, uno, la tecnología que se tenga en la institución donde se esté realizando el tratamiento, ¿cierto? Y dos, la habilidad que tenga el profesional de radioterapia para hacer la entrega de dicho tratamiento. Obviamente en enfermedades más avanzadas o localmente avanzadas, pues ya empezamos a encontrar tratamientos con bloqueos hormonales y todo el bloqueo hormonal, toda la sintomatología que causa realizar un bloqueo hormonal en el paciente y ahí ya entra el personal de enfermería especialista en oncología a realizar esa educación y a explicar esos síntomas derivados de la aplicación del tratamiento de los bloqueos hormonales, todo el tema de fogajes, calores y demás, que es muy importante hacerle ver al paciente y hacerle entender a la familia que está asociado al tratamiento como tal, toda esa sintomatología que se puede llegar a presentar de la aplicación de los diferentes bloqueados hormonales que se generan o los diferentes tratamientos como el bloqueo hormonal que podemos llegar a tener. Y en pacientes ya muy avanzados, entonces vemos administración de tratamientos de citostáticos, docetaxel, ¿cierto? Cabazitaxel, en pacientes con lesiones óseas, pues ya vemos aplicación de bifosfonatos, aplicación de monoclonales como el denosumab, pues en algunos casos de algunos pacientes que los bifosfonatos no son de aplicación o de tratamiento directo por lesiones renales que se tengan. Entonces es muy importante tener muy claro cuál es el campo de tratamiento, qué es lo que vamos a realizar. Y enfermería juega papeles muy importantes en la administración adecuada, por ejemplo, de los bloqueos hormonales. Y en radioterapia, enfermería juega un papel extremadamente importante en la educación al paciente para la preparación previa al tratamiento, durante el tratamiento y la adecuada manejo de la piel y las lesiones para prevenir lesiones que se puedan presentar en la radioterapia, sobre todo en la pelvis y obviamente si tenemos un paciente muy bien preparado
a nivel pélvico en cuanto al recto y a la vejiga, vamos a tener un paciente prácticamente libre de cualquier efecto secundario de la radioterapia a mediano y probablemente a largo plazo. Los efectos secundarios van a ser muy mínimos y todo va a depender en la educación del personal de enfermería, brinde a ese paciente la adaptación de las diferentes dietas que se pudieran llegar a tener, pues para como preparación en estos pacientes de radioterapia, disminución de alimentos que produzcan gases, disminución de alimentos que enlentecen el tránsito intestinal, aumento de los alimentos que nos favorecen un tránsito intestinal adecuado, todo ese tipo de dietas que se puedan llegar a tener como preparación pélvica en pacientes de radioterapia va a ser fundamental en que el paciente tolere muy bien el tratamiento y no tenga mayores efectos secundarios. Entonces, el papel de enfermería desde la entrega de información en el tratamiento de enfermería oncológica, en la entrega de información en el tratamiento y en la prevención y promoción, es decir, nosotros debemos ser los primeros líderes en empezar a hablar de una alimentación adecuada, de realizar ejercicios de acuerdo a la función o a la funcionalidad de cada paciente. Pues usted no le va a ir a decir a un paciente, vea, es que usted tiene que hacer ejercicio, necesito que salga a correr 5 kilómetros. Pues a ver, un paciente de 80 años con una artrosis marcada en la cadera, en la rodilla, no le va a correr los 5 kilómetros, pero ese paciente sí puede salir a caminar en la medida de lo posible, inicialmente 15 minuticos y empezar a aumentar esa caminada de los 15 minuticos a que al menos se completen 30 minutos de una marcha rápida inicialmente en ese paciente. ¿Cierto? No le voy a exigir pues que me corra 5 kilómetros, no, pero una marcha rápida nos aumenta y nos genera un gasto calórico adecuado que pudiéramos traducir en un ejercicio adaptado a un paciente con múltiples morbilidades de una edad avanzada que no va a tener el mismo desarrollo de actividad física en un paciente de, no sé, 55 años, que pudiera llegar a tener menores cargas mórbidas para una aplicación de una técnica de ejercicio más adecuada a su edad. Pues básicamente eso era lo que yo les quería contar en cuanto a qué es el papel de enfermería oncológica. eh, Importantísimo, como les acabo de decir, el papel de enfermería oncológica en estos pacientes, aparte de pues, la aplicación del medicamento como tal, es la educación que debemos tener y el cambio en los hábitos que debemos tener, eh, fomentar una dieta adecuada, una actividad física adecuada, va a ser fundamental en estos pacientes. Nuevamente, pues agradecerles el espacio que me brindaron para esta pequeña charlita. Obviamente, quedo atento, pues, y muchísimas gracias a ustedes.